Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Nuevamente, el profeta Elías trae mucha enseñanza para nosotros. Pero hoy también vamos a aprender algo acerca de esta mujer, la viuda de Sarepta. De Elías seguimos admirando su obediencia hacia Dios. Recordamos de que él estaba en el arroyo de Querit, y cuando éste se secó, esperó a que Dios le diera instrucciones, y obedientemente Dios le indica hacia dónde tiene que ir y él va. A pesar de que era una distancia larga que él tenía que recorrer de 120 kilómetros, él avanzó conforme al mandato de Dios. Pero también seguimos admirando su fe. Fe porque él iba hacia un lugar desconocido, iba hacia un pueblo fuera de Israel. Así como él anteriormente en el arroyo de Querit había recibido la promesa de que iba a ser alimentado por cuervos, también ahora recibía él la promesa de que una viuda lo sustentaría por largos días. Él no conocía el camino y sin embargo fue hacia allá. Pero su fe también fue puesta a prueba ante la situación que vio a las puertas de la ciudad. No se encontró con una mujer que tenía recursos económicos, sino que vemos que la mujer recogía unos leños para hacer prácticamente lo último que le quedaba de alimento y dejarse morir, como ella dice. ¿Qué podría haber sentido Elías en ese momento? Ahí vemos de que la fe va más allá del sentido común. Muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles y podemos empezar a decir esto no tiene sentido, o empezamos a planear y esto no tiene sentido común, esto no va a funcionar. Sin embargo, recordemos que la fe va más allá del sentido común, más de lo que nuestros ojos pueden ver. Algo más que también podemos ver en Elías es la seguridad. Seguridad en lo que decía. Así como Jehová le había dicho, Jehová ha dicho así, él estaba seguro de esas palabras. No le dijo a la viuda en ese momento, dame de comer y vamos a ver qué sucede.
sino que con seguridad le decía: Jehová ha dicho. Son palabras de fortaleza. Y algo muy importante también en el profeta Elías es que sus ojos estaban puestos en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la viuda? Vemos a esta mujer, a pesar de las limitaciones, como ya hemos dicho, quizás económicas, quizás su edad ya era avanzada, era una mujer trabajadora. Elías la encontró trabajando en lo que tenía que hacer. También podemos ver que era una mujer servicial. Ante la solicitud del profeta Elías, después de haber caminado cierta distancia por el desierto, él llegó sediento y lo primero que le dijo a esta mujer: te ruego que me des agua en un vaso. Y ella dejó ahí los leños y se dirigía a traer el agua. Una mujer servicial. Pero vemos un aspecto quizás negativo en un momento. No tenía fe en Dios, porque como ella misma decía, estaba recogiendo leños para preparar la última porción de pan y morir. Había inseguridad, totalmente a lo que vimos que tenía Elías. Elías tenía seguridad, ella tenía inseguridad. Decíamos que Elías tenía puestos sus ojos en Dios. La viuda tenía sus ojos puestos en la tinaja y en la vasija de aceite. Su confianza estaba en lo único que tenía. Y qué triste es cuando el hombre tiene puestos sus ojos en lo que ve, en la tinaja, en la vasija. Ya solo esto me queda. Ya no sé qué hacer la próxima semana porque ya solo para esto me alcanza. Qué lamentable es, porque cuando más vemos a la tinaja, más limitamos las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. Sin embargo, hay algo muy importante que ver en esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ante las situaciones difíciles, por más de que creamos en Dios, confiemos en Él, hay un momento en que nuestros ojos se desvían hacia la tinaja. Y como recordamos aquel pasaje de los discípulos y con Jesús en aquella multitud, cuando Él les dijo que le dieran de comer, y ellos le dijeron: aquí hay un muchacho que solo tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero ellos no lo llevaron con fe, con Jesús, sino que agregaron la siguiente interrogante, un poco, se puede decir sarcástica, decir: ¿qué es esto para tantos? ¿Verdad? Qué triste cuando el hombre fija su atención, su confianza, sus ojos en las cosas visibles, en la tinaja, en la vasija, ¿verdad? Pero hay algo muy importante que ver en la viuda también. Fue que ante el mandato del profeta Elías, ante lo que Dios le había dicho por medio del profeta, ella fue obediente al mandato de Dios. También Dios hizo mucho en esta parte de la historia. Primero vemos que Dios cumple su palabra. Había cumplido su palabra dándole alimento al profeta Elías allá en el arroyo de Querit. Y hoy, ante esta viuda, en el hogar de esta viuda, quizás humilde, con todas las limitantes que podemos ver, Dios proveyó y cumplió su palabra. La viuda dio alimento por muchos días a Elías. Otra cosa que vemos de parte de Dios es que Dios mueve todas las circunstancias. No es cuestión de suerte, no es cuestión de decir: ¡ala, qué mala suerte tengo ahora! No me ha ido bien. O ¡ala, qué buena suerte! Hoy sí me ha ido re bien. No es cuestión de suerte. Dios mueve todas las circunstancias. ¿Por qué decimos esto? Porque Elías no conocía a la viuda. No sabía ni el nombre,
ni el lugar donde vivía, ni lo mismo la viuda conocía a Elías, no sabía ni quién era, ni cómo era físicamente. Sin embargo, vemos de que la viuda en algún momento sale a recoger la leña y sale precisamente a las puertas de la ciudad en el momento en que Elías llega a las puertas de la ciudad. ¡Hala, qué suerte! No, no es suerte. No hay ningún evento pequeño, tan pequeño, o no hay ningún evento tan grande que suceda por casualidad. Todo está en las manos de Dios. Como dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Sin embargo, Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. El Señor tiene bajo control total nuestra vida y todo lo que pase o deje de pasar está en las manos de Dios. El versículo 17 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una fe, una obediencia diaria. En ningún momento vemos aquí de que Dios prometió 5 vasijas llenas de harina y varios recipientes con aceite para tantos días. O en ningún momento se nos dice aquí que esa vasija, esa tinaja y esa vasija iban a ser quebradas y Dios le iba a proveer de vasijas y tinaja nueva con harina hasta el tope y aceite, sino que simplemente era que esa harina y ese aceite no iban a menguar, siempre iba a haber una porción diaria para el alimento diario. Significaba de que la fe tenía que estarse moviendo diariamente, que la obediencia a Dios debía de estarse cultivando siempre, todos los días, que la confianza, que la mirada en Dios debía de ser algo diario. En el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hay algo muy importante aquí y hay 2 elementos muy importantes. Es la harina y el aceite. Esa fue la provisión que Dios dio durante muchos días a esta casa. Comió Elías, comió la viuda y su casa durante muchos días. En Sarepta se formó un ambiente familiar. Durante muchos días la harina y el aceite fue la provisión diaria. Nosotros no podríamos alimentarnos una sola vez. Nosotros no podemos alimentarnos solamente de Cristo, sino también como son figuras la harina y el aceite. La harina podríamos decir que representa a Cristo y el aceite al Espíritu Santo. Nosotros no podríamos alimentarnos solo de Cristo, si no fuera por la influencia de gracia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Es un alimento combinado, es un alimento constante que cada día nosotros debemos de buscar. Se recuerda así como la tinaja, que no fue una tinaja llena para tantos días, sino que era una porción diaria. Dios es una porción diaria en nuestras vidas para que nosotros le busquemos. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia Cristo para que le busquemos cada día. Obedezcamos su voz, busquémosle cada día para que Él sea nuestro sustento diario. Y como decíamos anteriormente, no poniendo solamente los ojos puestos en lo que vemos, en lo material, sino también en lo espiritual, en lo que Dios quiere que veamos. Y Él nos va a sustentar cada día de acuerdo a la porción que Él tiene preparada para nosotros cada día. Que Dios les bendiga.